Filipenses capítulo 3. ¿Se anima? Vamos a leer juntos. Hoy vamos a estar pensando en esto, la vida del peregrino. Vamos a leer juntos a partir del versículo 12 hasta el final del capítulo. Dice, no es que lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, porque son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Amén. Padre, pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana. Confiamos, Señor, en tu poder para hablarnos. Amén. Bueno, como les decía, la vida del peregrino. Recuerdo, creo que varias veces, cada tanto tengo algunos recuerdos de eso y les comparto que hace décadas, ahora puedo decir décadas atrás, viví en Canadá por unos años. Y bueno, justo ahí el domingo pasado les compartí algunas de las peripecias ahí que hice para comprar mi anillo de compromiso ahí antes de venirme para Uruguay y todo. Pero bueno, lo que hemos tenido alguna experiencia de vivir en el extranjero, sabemos que hay algunas características que tiene eso, y es que uno está en un lugar donde a veces la gente no entiende tus costumbres, pero no le importa. Entonces yo tuve 2 años viviendo en un seminario y también en otro momento en otros lugares, y era un momento donde en el lugar particular donde yo vivía, en otros lugares se conocen más algunas costumbres carrioplatenses, pero para ahí aparecerte con un termo y mate bajo el brazo era una cosa no extraña. O sea, estaban a punto de llamar a la policía a ver si vos no estabas incumpliendo con alguna ley, ¿no? ¿Qué era ese pasto verde que estás chupando, ¿no? Era como lo menos que pensaban. Y había muchas particularidades de eso. Pero aquí creo que necesitamos hacer algo por el tema del calor, de que muchos lo están sufriendo. Un problema podemos hacer un paréntesis acá, no se me distraigan, ya volvemos. ¿Pueden apagar la consola y eso? Lamentablemente, ahí está el control ahí atrás. Pero para esto, ¿está apagado? ¿Lo apagaron ahí? Ahora se puede volver a prender. La única forma de que vuelva a funcionar es que hay que bajar la llave. Creo que hay que intentar de nuevo, ahí que se vuelve a... Ahí va. ¿Una más? Ahí va. Sí, se puede abrir, pero... Ok, bueno. Intenten un par de veces más a ver si... ahora sí, muy bien. ¿Volvemos? Ahí, ahora va a empezar a salir un poquito de aire fresco ahí. Entonces, les contaba, estamos en Canadá, ¿no? Estamos en Canadá. Y yo les contaba de que entonces hay muchas cosas que a veces la gente no te entiende, pero no le importa.
uno de los momentos más épicos de mi uruguayés en medio de mi tiempo en Canadá fue que yo viví en Canadá desde algunos momentos del 2009 y 2010 hasta el 2012. ¿Y qué pasó en el medio de eso? ¿Qué evento histórico uruguayo pasó en el 2011? La Copa América. La Copa América. Ahí David levanta la mano y está celebrando ya. La Copa América. Y yo en el medio de mientras se jugaba la Copa América, yo estaba sirviendo en un campamento cristiano que estuve ahí todo el verano. Estaba ahí como viviendo ahí. Y recuerdo que eso, que había como una rutina, había un montón de cosas, reuniones de los voluntarios que tenía. Llegó el momento de la final. Ahora no estoy dando un buen ejemplo como uruguayo, la final fue con Paraguay, ¿no? Con Paraguay. Llegó el momento de la final y pues, no me importaba absolutamente nada. Y yo no soy muy futbolero, pero estando en el extranjero, me afloraba todo lo uruguayo que yo no suelo demostrar acá. Acá me da lo mismo el fútbol, no me importa, no sé, me da lo mismo. Pero en el extranjero, ahí yo andaba para todos lados, ¿no? Y resulta que en el horario donde estaba la final contra Paraguay, en ese momento no era tan fácil no tener internet en todos lados, en cada momento, en cada lugar. Había un lugar en particular donde se agarraba buena señal y donde me podía conectar. Algunos conocen la vieja y bueno, confiable no era muy confiable, pero la vieja y querida Roja Directa, que era como el lugar ahí para piratear este partido cuando uno no tenía cable. Yo en ese caso no estaba pecando porque no había un canal que pudiera pagar para ver el partido, entonces se justificaba. Pero la cuestión es que agarraba buena señal y en un rinconcito en la cocina. Resulta que yo me metí tanto en el partido que no me di cuenta de que al lado mío, en el mismo horario, estaba sucediendo una reunión que yo tendría que estar participando, que es la reunión de los voluntarios organizando un montón de cosas para cuando comenzara el campamento. Y lo que nos dividía ni siquiera una pared. ¿Vieron esos lugares que tienen las paredes como corredizas, así que son como un plástico, las paredes acordeón? Las paredes de acordeón se caracterizan por no aislar muy bien el sonido. Yo estaba muy quietito, porque yo estaba muy atento al partido, hasta que llegó el gol. Entonces, mientras el otro lado están todos muy espirituales, así orando, bien, para que el Señor se mueva en la vida de los adolescentes, yo, ¿viste? Y bueno, se pueden imaginar que eso dio para algunos momentos un poco incómodo después. Intentar explicar qué me estaba pasando. Pero cuando nosotros vivimos como extranjeros en una tierra que no es nuestra, aunque la gente que nos rodea no nos entiende, nosotros entendemos de dónde pertenecemos y anhelamos volver. Algunos de los momentos donde yo más luché con momentos de tristeza, y quizás nunca me diagnosticaron ahí, pero alguna especie también de depresión en algún momento fue cuando yo estaba en Canadá, porque la verdad lo que más extrañaba era Pavo, ¿no? Pero ahí ya no sé si era tanto mi nacionalidad, pero realmente anhelaba el poder volver. Bueno, podría seguir con un montón de ejemplos más, pero estamos hablando de la palabra. Entonces, de esto es lo que nos está hablando Pablo hoy, de su ciudadanía en los cielos y cómo eso también tiene que impactar nuestra vida y nuestra forma de vivir. Entonces, si de una cosa te vas a llevar hoy, es que en un mundo que se pierde, vivamos en base a nuestra ciudadanía celestial. En un mundo que se pierde, en un mundo que está condenado, pero por lo que mismo la palabra de Dios nos enseña, porque se condena a sí mismo en su forma de vivir, en su forma de romperse a sí mismo, en su forma de desechar todo lo bueno de Dios, toda la vida abundante que hay en Dios. Y Pablo también nos habla de eso. Vos y yo vivamos en base a nuestra ciudadanía celestial. Y lo primero que vemos, ¿qué caracteriza a una persona que vive en base a su ciudadanía celestial? Es que seguimos avanzando hacia la meta. Seguimos avanzando hacia la meta. Punto número 1, vamos a mirar acá los primeros versículos del 12 al 16. Y vamos a mirar un poquito más detenidamente lo que el apóstol Pablo nos dice acá. No sea que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser
perfecto. Está diciendo que no, que esta no es una realidad. Pero justamente como Él no ha llegado a ser perfecto, sino que Él sigo adelante. Por eso seguimos avanzando. Pablo dice, yo sigo avanzando, sigo hacia adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Vuelvo a repetir un poco la misma idea. Esto de no haberlo ya alcanzado, ¿de qué habla? De la perfección. Dice, yo no considero haber sido... si yo me doy cuenta que no soy perfecto, que tengo un montón de cosas por las cuales crecer, entiendo que todavía tengo tengo un camino por recorrer, que tengo que seguir avanzando, que tengo que seguir creciendo. Hoy de mañana en la clase de Escuela Bíblica, de Discipulado, todos los domingos a las 9:30 de la mañana, estuvimos hablando de nuestro proceso de santificación y que justamente, por definición, es un proceso. Es un proceso. Y como todo, el mismo apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, utilizado por Dios en gran manera, que podía decir que había avanzado de muchas maneras. Yo no pretendo que ya terminé mi caminar con Dios. Y como reconozco que no soy perfecto, avanzo, camino. Entonces acá nos dice, una cosa hago, en algo me enfoco. ¿Qué es lo que él hace? Olvidando lo que queda atrás. Primero olvidando lo que queda atrás. ¿A qué se refiere con olvidar lo que queda atrás? Bueno, a dos cosas por lo menos. Acordémonos de qué venía hablando antes, ¿no? Porque esto no es que ya lo haya alcanzado, es como que sigue en una sola cosa, ¿no? Él nos venía hablando hace 2 domingos, porque el domingo pasado fue Domingo de Resurrección y hablamos de eso, pero si se acuerdan de algo de lo que hablamos hace 2 semanas, de que él quería tirar toda ¿qué? ¿Qué había que tirar? ¿Se acuerdan? La basura. Tiremos la basura, era el título de la prédica hace 2 semanas. ¿Y qué era lo que él consideraba basura en su vida? Lo que él consideraba basura en su vida era no solamente el pecado, pero él hablaba específicamente de que él consideraba como basura los méritos de todas las cosas buenas que él jamás haya podido hacer o lograr. Y que él se daba cuenta que eso, comparado a lo maravilloso, a lo genial, a lo espectacular de conocer a Cristo y de experimentar el poder de la vida de Cristo en mí, toda mi justicia, toda mi bondad, todos mis logros, todos mis dones, todos mis talentos, todo lo que yo alguna vez he podido servir y ayudar a otros, todo lo que yo he aprendido, todo mi conocimiento, cualquier cosa, si yo en mi vida cristiana tengo algo de lo cual gloriarme, o sea, de lo cual decir, mira qué fenómeno que soy en esto. Pablo dice, eso es basura. Basura. Entonces, volvemos. Para Pablo lo que quedó atrás es su vieja vida, pero él, más que de su pecado, que lo incluye, también vamos a considerarlo, pero lo que él más está diciendo que él deja atrás y que lo olvida y que no lo considera más, son todos los méritos por los cuales él se podía considerar una buena persona. Y nosotros vivimos en un mundo y una sociedad donde la gente lo que más hace es acumular puntos por los cuales poder decir, mira, no sé si existe un Dios o no, no importa, yo lo que sé es que yo soy una buena persona. Entonces, nuestro país es un país agnóstico, así en su amplia mayoría. Lo que significa es que la mayoría de la gente no se niega rotundamente a una realidad, a una posibilidad de algo espiritual, pero se basa, deja sus bases de todo en, bueno, si hubiera algo más allá, la verdad no me preocupa mucho, porque yo soy una buena persona. Porque yo no he hecho nada, no le hago nada mal, no le hago mal a nadie, porque yo he hecho esto, aquello, lo otro. Ese es el tipo de conversaciones normales que uno tiene cuando uno busca confrontar a alguien con qué va a pasar después de la muerte. Ahora, Pablo sabe que si nosotros somos ciudadanos celestiales, todas las cosas por las cuales nosotros nos podemos gloriar no sirven para nada. Por lo tanto, todo eso lo tenemos que dejar atrás. Pero sí también incluye nuestra vida de pecado.
¿Por qué? Porque eso es lo que queda atrás de nuestra vida antes de Cristo. Eso es lo que tiene que ver con... Es todo lo que está en la mente de aquellos que tienen sus ojos puestos en la tierra y no en las cosas del cielo, no en nuestra ciudadanía celestial. Entonces, también todos nosotros tenemos en nuestra vieja vida, todos tenemos nosotros en lo que queda atrás, cosas, pecados y placeres en los cuales los disfrutábamos y nos revolcábamos y todavía hoy en día, aunque hemos conocido a Cristo, sentimos la tentación de volver a ellos y volver a disfrutarlos. Pero un ciudadano del cielo entiende que esas cosas no nos sirven para nada. Y que nosotros debemos extendernos, mirar, contemplar, buscar, procurar todo aquello que está hacia adelante. Entonces, ¿por qué es tan importante no solamente dejar lo que está atrás, sino extendiéndonos hacia adelante? Hoy lo veíamos también hablando del pecado en la clase de escuela bíblica, de lo que tiene que ver con este proceso de santificación, de dejar atrás el pecado. Nadie va a tener una lucha efectiva contra el pecado solamente enfocándose en lo que no hay que hacer. ¿Sabes por qué? Porque una vida de santidad nunca se trató principalmente sobre lo que no hay que hacer. Y es un concepto equivocado que nosotros a veces tenemos. Una vida de santidad siempre se trató en el corazón de Dios de una vida enfocada en estar cerca de Dios y en disfrutar de Dios y en todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Los mandamientos de Dios son una expresión de su carácter y amor para con nosotros, queriendo que vos y yo disfrutemos de la verdadera vida. Por eso, para dejar lo que queda atrás, sea o depender de nuestros esfuerzos o de los placeres de esta vida y los placeres de los ojos y los placeres de la carne y de la concupiscencia, dice la palabra de Dios, o nuestros deseos, no solamente golpear nuestro cuerpo y decir, ay, no quieras más el pecado, no disfrutes más de hablar mal de otros, no disfrutes más de tomar ventaja de los débiles, no disfrutes más de la lujuria, del pecado sexual, no disfrutes más de esto y aquello y lo otro. No, tiene que ver con comenzar a aprender a disfrutar y a ver que en Cristo, que en Dios hay placeres mucho más profundos, mucho más valiosos, mucho más eternos. Y que el llegar a... hay un salmo que dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Ese prueben no es de poner a Dios a prueba, sino es de saborear. Saboreen, gusten la bondad de Dios. Y cuando nosotros gustamos de la bondad de Dios, es que poco a poco en un proceso, las cosas que quedan atrás empiezan a perder su gusto. O empiezan a tomar cada vez un gusto más amargo. Por eso que aquel que está acostumbrado a una dieta de arroz y papa, a veces por necesidad o en algunos contextos en medio lo único que se conoce, es difícil después si te vas de vacaciones y tenés presupuesto para vivir una semana a chivito con papa frita, milanesa napolitana, volver a... ¿Por qué? Porque probaste algunos sabores que después te vuelven loco. Y la idea con la palabra de Dios es similar, nada más que Dios es saludable, ¿no? Nos hace bien. Pero es esto de agarrarle sabor a aquello que cuando lo probamos, lo saboreamos. Las cosas que este mundo tiene para ofrecernos dejan de tener sentido. Entonces, la vida de un peregrino hace que frente a un mundo que se pierde, perdón, lo tenía acá abajo, frente a un mundo que se pierde, nosotros vivimos en base a nuestra ciudadanía celestial. ¿Cómo? Avanzando hacia la meta, dejando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que queda hacia adelante. Ahora, ¿cuál es la meta? Ahora, recién acá viene, ¿no? Acá, prosigo. Una cosa hago, básicamente podemos decir, una cosa hago, prosigo hacia la meta. Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Primero, vamos a contestar, ¿cuál es esta meta? ¿Cuál es este premio?
el premio que vos y yo recibimos al avanzar hacia la meta es Jesús mismo. Hay otros pasajes que hablan de premios en cuanto a coronas que recibiremos, en cuanto a consecuencias reales, a que realmente la forma en la que vos y yo vivamos en esta vida, va a haber una diferencia, aunque seamos salvos, va a haber una diferencia en cómo viviremos la eternidad. Eso es algo bíblico, la palabra de Dios enseña que hay recompensas para aquellos que viven de una manera fiel al Señor y para aquellos que realmente... Eso es bíblico. Pero acá, ¿de cuál premio está hablando? Es el premio del supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? El supremo llamamiento que vos y yo hemos recibido de parte de Dios es la salvación. Es una reconciliación con nuestro Creador. Es volver a establecer una relación estrecha y correcta con nuestro Dios. Y es llegar a lo que Pablo nos habló en la primera parte del capítulo 3, a ese conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta de que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es volver a estar conectados con la vida misma. Y para estar conectados con la vida misma tenemos que caminar el camino que es el mismo. Por eso avanzar hacia la meta es caminar en los caminos de Dios. Y la meta es Dios mismo. Por eso también en Hebreos 12 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en qué? En Jesús. Y cuando uno corre la carrera, ponemos los ojos en qué? En la meta. Y Jesús es la meta, Jesús es el premio. Jesús es lo que recibimos al correr con perseverancia la carrera. Jesús es el mayor tesoro, es el mayor regalo del Evangelio. Es Jesús mismo. El mayor misterio del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, es que Dios se dio a sí mismo. En Cristo recibimos perdón, en Cristo recibimos una vida eterna, en Cristo recibimos paz, gozo, paciencia, en Cristo vamos a ser restaurados, recibiremos cuerpos nuevos, recibiremos una eternidad donde ya no va a haber más llanto, más dolor, más tristeza, más absolutamente nada. Pero esas son cosas que recibimos en Cristo. El regalo es Cristo y cuando lo abrimos están todas esas cosas en el paquete. Pero el mayor regalo que vos y yo podemos llegar a disfrutar al venir a Cristo, al correr, al avanzar hacia la meta, es un abrazo con Jesús y fundirnos en Él para toda la eternidad. Así que todos los que somos perfectos... Opa, pará, esto está raro. ¿Cómo todos los que somos perfectos? Si Él nos dijo, no que lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. ¿Somos perfectos o no somos perfectos? No somos perfectos. Pero ¿por qué Él dice, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud? Porque en un sentido sí, porque nos perfeccionamos en Él. Y en este misterio de cómo es que Dios obra en nosotros, hay una realidad que en Cristo nosotros somos hechos santos. Es algo que, si me permiten, hay una palabrita de media teológica, es nuestra santidad posicional, se le llama eso. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros recibimos, cuando somos unidos a Cristo, por medio de la salvación, por medio de confiar en Él, de creer en Él, la palabra de Dios dice que somos unidos a Cristo. Y en ese ser unidos a Cristo y nosotros estar en Cristo, recibimos su santidad. Somos justificados y recibimos su santidad. Y Dios nos ve a través de la cruz, a través del sacrificio de Cristo, a través de su muerte, de su resurrección, nos ve como santos. Y por eso es que Dios nos puede recibir en su presencia. Entonces estamos posicionados en Él como santos y ahora nuestra tarea es caminar en esa santidad. ¿Por qué es importante? Porque es importante que en el mismo pasaje Pablo nos reconoce que no es perfecto, pero después nos dice, nosotros los que somos perfectos tengamos esa actitud. Porque nosotros tenemos que entender que este caminar hacia la meta, este seguir avanzando hacia la meta, es algo que nosotros debemos hacer no para ganar nada, sino es para vivir en este llamamiento que ya recibimos y en esto que ya es nuestro y que ya nos pertenece. Y cuando se trata de motivaciones, el orden de los factores sí altera el producto. Sí importa si vos vivís tu vida cristiana para ganarte algo o para conseguirte un lugar con Dios.
eso te va a arruinar. ¿Sabes por qué? Porque te vas a frustrar una y otra vez. Porque vos queriendo construir tu camino hacia Dios, te vas a chocar todo el tiempo con la realidad de que no somos perfectos todavía. De que pecamos una y otra vez. Y que el ser cristiano, por definición, es alguien que viene una y otra vez de rodillas delante de Dios a arrepentirse. Por eso que la misión de la iglesia es: somos una comunidad de refugio y transformación, porque la transformación es este proceso de cambio, para aquellos que reconocen que son unos cracks. No, para aquellos que reconocen que necesitan a Jesús. Entonces, lo que define a un cristiano, a un hijo de Dios, es alguien que entiende que está en una posición de necesidad. Por eso las puertas de la iglesia están abiertas de par en par para cualquiera. Por eso no importa tu pecado, de tu pasado, ni con lo que estés luchando hoy. Porque en Cristo sos perfecto. Porque en Cristo sos perdonado. Y en Cristo recibís las fuerzas de Dios y la vida de Dios para ahora andar en esa santidad y seguir avanzando hacia la meta, que es llegar a ser perfecto. Es una especie de paradoja, pero es una paradoja con la cual tenemos que vivir. Porque si solamente tenemos en vista todo lo que nos queda por delante para llegar a ser perfeccionados, que es mucho, vamos a perder aliento, vamos a perder la confianza, no vamos a saber cómo seguir adelante. Y al mismo tiempo, si decimos, como Dios me salvó y Dios me ve a través de los lentes de Jesús y de la cruz y de su sacrificio, está todo bien, puedo seguir pecando, no pasa nada. Entonces la palabra de Dios dice que probablemente tu ciudadanía no esté en los cielos. Y de eso es lo siguiente de lo que Pablo nos habla. Entonces, bueno, acá. Entonces, sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Cuál es la norma que hemos alcanzado? Es la posición de santidad con Cristo. Y ahora tenemos que vivir acorde a ese llamamiento santo. ¿Ah? Pero ¿qué dice después? Versículo 17 al 19. Segundo punto es imitando a ciudadanos ilustres. ¿Alguna vez han visto alguna ceremonia donde se reconoce a alguien como ciudadano ilustre? Y está esta costumbre rara que se le dan la llave de la ciudad. No me voy a dar la llave de la ciudad, pero puedo entrar y salir sin problema. Por eso nunca entendí eso. Pero la cuestión es que como ciudadanos del reino del cielo, como ciudadanos de nuestra patria celestial, ¿cómo vivimos en esta tierra, en este mundo que se pierde? Mirando ejemplos de aquellos que son ilustres, que aquellos que han venido corriendo la carrera de la fe y están más avanzados que nosotros. Y como Pablo nos dijo, yo no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado, pero nos va a decir en el 17, sean imitadores míos. Y una de las principales razones por las cuales lo podemos imitar es porque Él es humilde y nos reconoce que no es perfecto. Pero sean imitadores míos. Y no solamente míos, observen a los que aman según el ejemplo que tienen de nosotros. Es como, bueno, a mí me tienen lejos, ¿no? Lo que se acuerdan de mí, lo que yo les enseñé, imítenme. Pero además, miren en su congregación, porque recuerden, Pablo les envió una carta porque Pablo no estaba con ellos, estaba preso. Entonces dice, los que me conocieron en persona y vieron mi ejemplo de cómo yo viví entre ustedes, imítenme. Pero además también necesitamos gente a la cual vemos con regularidad y observen activamente ahora en su vida, observen a los que andan según el ejemplo que tienen de nosotros. Uno de los problemas que a veces los cristianos tenemos es que yo les pregunto a ustedes, ¿quién ha marcado tu vida? ¿O a quién te parece digno de imitar? Y está bien, porque es parte de este ejemplo, muchas veces nosotros recordamos o pensamos en personas que ya no están con nosotros. Personas que fallecieron, personas que Dios usó cuando nosotros nos convertimos, llegamos a creer en Él hace mucho tiempo, o a veces también personas que las imitamos de lejos, y a veces quizá por eso, porque no lo vemos muy seguido, entonces nos quedamos con las mejores impresiones de ellos, ¿no? Y no les conocemos en su momento de debilidad.
o en grandes predicadores, que a veces lo que nos impresionó de ellos fueron la forma en la que predican, y nos imaginamos que deben vivir bien y los queremos imitar en eso. Pero lo que Pablo nos dice, eso está bien, pero además vos tenés que tener gente a la cual observar activamente, regularmente, que andan según el ejemplo que nosotros les dimos. Entonces está bien, tenete tus grandes héroes de la fe, así como Pablo. Pero además también, fíjate en personas que son falibles, que no son perfectos, que seguramente si los ves regularmente le vas a conocer sus fallas muy seguido. Pero que a pesar de eso podés reconocer y ver la obra de Dios en sus vidas y decir, hey, me gustaría imitar esto a esta persona. Es una persona que no es perfecta y tiene sus falencias, pero esto. Es una persona que sé que puedo imitar su paciencia. Capaz que es una persona donde puedo ver, no sé, una cierta inconstancia en algunas cosas. Y esa persona tendría que crecer en esto, pero veo que cuando hay problemas, es una persona con tanto amor y tanta paciencia para con los demás. Quiero imitar eso. Y ves a otro y decís, esta persona me es un ejemplo en su compromiso. Es una persona que a veces le salta un poquito la chapita, ¿no? No es tan paciente como el otro hermano. Capaz que en eso no es muy perfecto, pero puedo ver que es una persona que su palabra tiene valor. Se dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Lo quiero observar y lo quiero imitar. Tener gente a la cual imitar no significa que nos rodeemos de gente perfecta. Porque nadie es perfecto. Lo dijo Pablo al comienzo. Pero sí que observamos a personas que dejan lo que queda atrás y se extienden hacia lo que queda adelante. Y que vemos que son ciudadanos ilustres en alguna de estas áreas y nosotros queremos que eso se nos pegue. Entonces, ¿cómo es que vivimos en base a nuestra ciudadanía celestial? 1, avanzando hacia la meta. Y 2, imitando a ciudadanos ilustres. Porque tenemos buenos ejemplos, pero también nos dice Pablo, hay malos ejemplos. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces. Esto, como les he dicho muchas veces, no es los buenos ejemplos, es de los otros, de los malos ejemplos. Vieron que uno dice, bueno, todo el mundo puede ser de ejemplo. A veces ejemplos de lo que hay que hacer y a veces ejemplos de lo que no hay que hacer. Ahora Pablo dice, yo les he mostrado a veces los ejemplos de lo que no hay que hacer. Dice, ahora se los digo, se los digo aún llorando. Porque son enemigos de la cruz. Imagínate lo que tendría que ser tu vida para que Pablo te diga, hay algunos que andan entre ustedes que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la ciudadanía celestial, es la patria celestial. No, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Los cuales piensan, ¿qué es lo que los caracteriza? Es que piensan solo en las cosas terrenales. Los ciudadanos celestiales anhelan su patria. Cuando vivía en Caná yo pensaba, ¿cuándo me podré reencontrar con el dulce de leche? ¿Cuándo tendré que dejar de resecar la yerba y encontrarme con un poquero cuando te llevas provisiones que se te terminan pronto? Y uno anhela, y uno piensa, ¿cuándo podré comer un buen asado así hecho a las brasas y no como los gringos que tienen mala carne y te lo hacen al gas? Y uno anhela, y uno piensa, y uno sueña, ¿cuándo podré esto compartir de la cultura uruguaya? De los uruguayos que se quedan hasta tarde y no miran el reloj y no como acá como los canadienses, son las 7, no, retardísimo, mejor arranco. Y que están así, nos juntamos a charlar y son 5 minutos y se van. Nosotros disfrutamos cosas así uruguayas, latinas nuestras, ¿no? De la misma manera, si nosotros somos ciudadanos celestiales, nuestra mente va a estar puesta en las cosas del reino de los cielos. Y por lo tanto, si nosotros observamos que hay gente que vive, que su mentalidad, que su forma de pensar, que la forma en la que traza sus prioridades, sus objetivos, que acá Pablo dice su Dios es su apetito. Puede estar hablando, en la Reina Valera creo que dice su estómago, puede estar hablando de gente que quizá era caracterizada por el pecado de la gula, pero esto tiene que ver también el apetito con el ceder ante el placer, ante aquello que me da placer. Y cuya gloria está en su vergüenza. O sea, ellos se enorgullecen, se glorían de cosas que para ciudadanos celestiales debería ser vergonzoso.
Y eso lo vemos nosotros. Personas que reclamando el nombre de Cristo, diciendo ser cristianos, se enorgullecen en sus títulos, en lo que Pablo consideraba basura, en las cosas que han logrado. Se enorgullecen en un estado económico, se enorgullecen en conseguir ciertos objetivos materiales, se enorgullecen en que no tienen tiempo porque están muy ocupados para las cosas del reino, porque su grandeza, su sabiduría, las cosas que han logrado, les han dado otras cosas para hacer. Y Pablo dice esas cosas en vez de enorgullecerse, debería darles vergüenza. Así que no los imiten. Imítenme a mí, dice Pablo, y a otros que ustedes pueden ver que andan según este ejemplo. Entonces hermano, vos y yo tenemos que... Yo te animo a que puedas hoy, bueno, si tenés algunos que están ahí tomando notas, de acá que terminemos, unos minutitos nada más, escribite algunos nombres. Está bien, escribite el nombre de tu Pablo, o sea, alguien a quien tenés lejos, alguien que capaz que marcó tu vida, alguien que vos decís, si yo, para cuando el Señor vuelva, mi vida se ve más o menos como esta, no seré avergonzado. Está bien, pero seguramente me dice que esas personas con que quizás no tenés contacto tan seguido. Pero además, escribite un par de nombres de algunas personas que tenés más cerca, y por tenerlas más cerca sos más consciente de sus falencias. Pero puedes decir, de tal y tal, esto quiero imitar su amor. De tal y tal quiero imitar su paciencia. De tal y tal quiero imitar su matrimonio. De tal y tal quiero imitar la forma en la que veo que trata y educa a sus hijos. De tal y tal quiero imitar su compromiso. De tal y tal quiero imitar la forma en la que es disciplinado con sus disciplinas espirituales. Porque necesitamos a veces nosotros bajarlo a algo concreto. Y esto no solamente es bíblico, porque lo dice en este pasaje, que nosotros tenemos que imitar y seguir a Jesús. Pero la palabra de Dios nos dice que la iglesia, ¿qué es de Jesús? Es su cuerpo, es sus manos, son sus pies, es por medio de lo cual nos servimos los unos a los otros. Y sí, Dios también nos enseña por medio de todos los problemas que a veces enfrentamos en la iglesia, pero a veces también aprendemos a apreciar las cosas buenas que podemos ver para imitar los unos a los otros. Aprendemos a valorar a los hermanos, aun cuando a veces nos desilusionan en algunas áreas. Cada vez que digamos, este hermano no te puedo creer, pasa, está bien, yo lo entiendo, les aseguro que lo entiendo. Pero tomemos un momento para decir, pero además de eso, puedo valorar a este hermano, tal cosa. Y eso nos va a quitar un poquito la frustración. Aprendemos a valorar a los hermanos que el Señor ha puesto cerca nuestro, para poder ver en ellos como frágiles vasijas de barro, dice Pablo, que son frágiles, que están medio resquebrajados, con alguna rajadura, pero que dice que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros el gran tesoro del Evangelio y de Cristo. Y que es un tesoro para ser compartido, sí con los que no le conocen, pero también entre nosotros. Entonces, en un mundo que se pierde, vivamos en base a nuestra ciudadanía celestial, avanzando hacia la meta. 2, imitando a ciudadanos ilustres. Y 3, por último, esperando. Esperando a nuestro Rey. Versículo 20 y 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Todos nosotros, yo sé que esto que ahora está bastante más, bueno, mucha gente también sufre de ansiedad, pero todos nosotros hay momentos, más allá de si la ansiedad es como algo que clínicamente nos afecta o no, todos nosotros nos ponemos ansiosos por cosas. A todos nosotros hay cosas que nos preocupan, a todos nosotros hay cosas que deseamos que lleguen. Es algo bueno, ¿no? Si, no sé, algunos están ansiosos porque llegue la fecha de su cumpleaños, porque le gusta festejar, otros están ansiosos para que llegue el 10, para que te entre el sueldo, todos nos ponemos ansiosos por algo. Ahora, si vamos a estar ansiosos por algo, estemos ansiosos por la venida
de nuestro Señor. Como con Juan, y ya vamos a hablar sobre eso, pero como Juan termina, es más, hablemos ahora de eso. A veces nos puede dar miedo la venida de nuestro Señor. Vendrá como ladrón en la noche, pero, ¿sabes, Meli, que, a ver, ¿alguna vez alguien ha intentado así meterle una leída al libro de Apocalipsis? Bien, la primera reacción, la reacción más lógica es no entendí nada. Y otra segunda, que en algunas escenas que aparecen ahí, puede ser algo que nos pueda producir un poco de miedo, ¿no? Por alguna de las escenas y las cosas que parece que van a venir. Ahora, si hay una cosa que nos tiene que ayudar a reenfocar de cómo y por qué deberíamos leer ese libro y qué es lo que debería producir nosotros, es como Juan, quien lo escribió, lo termina. Y en las palabras de Juan, al terminar este libro tan, a veces para algunos, para todos en realidad, medio inentendible o medio complicado de entender, y para muchos que produce también esta sensación de miedo, es que extrañamente para un libro que a tanto le produce miedo, Juan termina diciendo: Señor Jesús, ven pronto. ¿Por qué algo que a tanto nos produce miedo, ansiedad, incertidumbre? Ay, no puede ser, ay, qué terrible. Juan puede decir: Señor Jesús, ven pronto. Y creo que la respuesta también Pablo nos la da acá. ¿Por qué Pablo dice, así como Juan dijo, Señor Jesús, ven pronto? Pablo dice, nosotros esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y creo que la respuesta está, ¿a quién esperamos? Esperamos a un Salvador, porque lo que esperamos es que nos salve, que venga a rescatarnos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que se pierde. Y es verdad, hay muchas razones para temer para quienes no están en Cristo. Entonces, a veces podemos estar en Cristo y quizá no se nos ha enseñado bien, y estando en Cristo y estando seguros de nuestra salvación igual tememos. Ahí lo que tenemos que hacer es reaprender algunas cosas y aprender que si estamos en Cristo no hay nada que temer. Si vos has depositado tu fe y tu confianza de que vos no vas a pagar por tu pecado, de que vos no te tenés que presentar con tus obras delante de Dios a que Él te perdone porque vos fuiste lo suficientemente bueno, sino que todo depende de la obra de Jesús, quien dijo: consumado es, terminado, la obra fue hecha y todo depende de mí. Ahora lo único que tenés que hacer es confiar en que lo que Él hizo fue suficiente. Entonces, Meli, y todos nosotros, no hay nada que temer. Porque esperamos un Salvador para que nos salve en tiempo futuro. La palabra de Dios habla así constantemente de nuestra salvación, no como un proceso, no como algo que está terminado. Lo que sucede en el día que vos por primera vez oraste, reconoció tu pecado y le pediste perdón a Dios por tus pecados, es algo que la Biblia llama justificación. Y que a partir de ese día el sacrificio de Cristo fue aplicado sobre tu vida, viene a vivir en vos el Espíritu Santo y fuimos sellados, pero sellados para lo que en otros pasajes se habla como el día futuro de salvación. Que es ese día donde eso que fuimos sellados, que está garantizado, que no depende de nosotros, que está seguro y por eso no tenemos nada que temer, se hará hecho efectivo cuando venga este Salvador para quienes no serán salvos por Él porque no confiaron en Él, no se le entregaron. Será un día de juicio. Será un día terrible, dice la palabra de Dios. Y no habrá salvación, pero para nosotros vendrá la salvación. No solamente la salvación final de nuestro pecado, en un sentido sí, final de nuestro pecado, porque dice acá, mirá vamos a ver lo que dice acá, por algo dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Qué significa esto? Palabras grandes usa Pablo, pero son importantes. Lo que quiere decir es que una de las razones más importantes por las cuales ya tenemos nueva vida en Cristo, pero no somos perfectos y seguimos pecando, es porque la nueva vida que hemos recibido es el Espíritu en nosotros. Pero Pablo en Romanos 7 habla de cuando él todavía lucha con el pecado y dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer más, cada vez lo sigo haciendo. ¿Cómo termina él diciendo?
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nuestro Salvador nos va a librar. Este cuerpo que no solamente está sujeto a enfermedades, no solamente está sujeto a un montón de problemas, a veces hasta mentales por cómo a veces terminan conectando mal nuestras neuronas a un montón de cuestiones. Es también el mismo cuerpo que seguimos pecando porque nuestro cuerpo lo sigue disfrutando el pecado. Nuestra mente sigue atada a patrones de nuestra vieja vida que nos sigue a veces llevando una y otra vez a ese pecado. Y Pablo dice, cuando venga nuestro Salvador, vamos a ser renovados. La palabra dice que seremos glorificados, o sea, lo que hayan muerto serán resucitados para recibir un nuevo cuerpo renovado para vivir para toda la eternidad con Él. Y nosotros, si el Señor viene antes que moramos, seremos transformados. No sabemos cómo va a pasar, pero vamos a ser transformados en un cuerpo que ya no será afectado por el pecado. Y eso es experimentar salvación de una manera diferente a la que la hemos experimentado hasta ahora. Y por eso ya no habrá más pecado, ni más muerte, ni más dolor. Y claro, dice, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. ¿Por qué? Porque es un estado de humillación. Primero, la enfermedad nos humilla, la muerte nos humilla, pero el caer una y otra vez, muchos de nosotros con la misma piedra, con pecados con los que nosotros venimos luchando y cada tanto venimos experimentando victoria y después cada tanto volvemos a caer y nos frustramos. Y volvemos a perder la paciencia, volvemos a, no sé si existe la palabra, lujuriar, o volvemos a tener malos pensamientos, o volvemos a juzgar a otros, o volvemos a tener una mala actitud, o volvemos a perder por completo el fruto del Espíritu. Eso no puede ser. El Señor nos quiere librar una vez y para siempre de eso. Y por eso anhelamos, deseamos por completo, deseamos que llegue el momento en que nuestro Salvador vuelva, porque no tenemos nada que temer en cuanto al juicio, pero además porque es algo deseable para que el Señor se manifieste por completo. Hay una frase que usamos mucho para hablar de cómo vos y yo vivimos hoy en día el reino de Dios. Y muchas veces usamos esta frase que vivimos en el reino de Dios del ya, pero el todavía no. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? ¿Qué significa? Ya tenemos nueva vida en Cristo. Jesús ya reina en nuestros corazones. Esto es una realidad. Nosotros ya podemos decirle que no al pecado. Nosotros ya podemos poner a muerte el pecado, ya podemos confiar en la victoria de Cristo sobre el pecado y ya podemos experimentar esa libertad. Pero ahora nuestras frustraciones, cuando Cristo vuelva, experimentaremos eso de una manera completamente diferente. Es más, de una manera completa, como hasta ahora no la podemos experimentar. Y eso hace que los ciudadanos del reino de los cielos tenemos nuestra mente y nuestra mirada puesta en el reino celestial. Y deseamos, Señor Jesús, ven pronto. Señor Jesús, volvé para salvarme, volvé para quitarme este cuerpo que me humilla una y otra vez. Y para ahora poder ser conformado, o sea, poder ser transformado al cuerpo de la gloria que me vas a dar. ¿Y cómo hacer eso? Cuando Él ejercite el poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. No, es la vida de un peregrino, o sea, la vida de alguien que sabe que está de paso en este mundo que se pierde. Es una vida que no ignora a la gente que nos rodea, es más, los ama porque quiere que se conviertan en peregrinos como nosotros. Pero sin duda, nos volvemos una y otra vez en personas que avanzamos hacia la meta, dejando lo que queda atrás. En personas que vemos a aquellos que son dignos de imitación, aquellos ciudadanos ilustres del reino de Dios, y nos enfocamos en imitarlos. Y también aquellos que esperamos a nuestro Rey con ansias, sabiendo que no hay nada que temer si nuestra esperanza y confianza está puesta en Él. Porque Él te ama, porque Él quiere librarte del peso y del yugo del pecado, porque Él quiere darte una vida eterna, completa, y que todas las frustraciones de vivir en un mundo que está roto y que va a terminar en el tacho. Bueno, en el tacho. Va a ser reciclado. Porque Jesús va a volver para transformar todas las cosas, para hacerlo todo nuevo, para llevarlo a
a como Él realmente quiso que fueran todas las cosas en un comienzo. Un mundo físico, real, un mundo donde podamos caminar con Él, un mundo donde podamos experimentar el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos. Y que eso lo cambie todo. Entonces los ciudadanos del reino de Dios vivimos avanzando hacia nuestra patria celestial, corriendo, caminando hacia la meta, imitando a los que son dignos de ser imitados y esperando a nuestro Rey. Padre Celestial, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús y rogamos que nos ayudes a ver como el apóstol Pablo nos enseña, que somos ciudadanos del reino de los cielos, si somos tus hijos. Y si no lo somos, que podamos correr a los brazos de este Salvador, que vendrá a transformarnos y a juzgar este mundo, pero que ya vino para ofrecer salvación a todo aquel que se rinde ante sus pies. Así que si hoy hay alguien que no te conoce, si hoy hay alguien que no está seguro de su salvación, si hoy hay alguien que todavía teme, Señor, por su futuro, te ruego, Padre, que le recibas en tus brazos, que le muestres tu amor y que le llames, Señor, a caminar detrás de ti, siguiendo tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén.